Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Bueno, esperamos hayan tenido una adecuada pausa y un buen diálogo en cada uno de sus respectivos grupos. Ahora con atención vamos a escuchar a los representantes de cada uno de ellos, quienes tendrán 5 minutos para hacer su presentación sobre la respuesta a las 4 preguntas que se plantearon en el diálogo, ¿ya? La idea es que, bueno, yo igual voy a estar moderando y les voy a decir cuando ya llegan a los 5 minutos, ¿ya? Pero la idea es que respeten el tiempo para que podamos ver las distintas experiencias de cada uno de los grupos, ¿ya? Así que invitamos a la representante o la representante del grupo número 1. Ok, buenos días, mi nombre es Ernesto Estudillo, yo vengo del Hospital Regional de Copiapó, estamos representando al grupo 1. Buenos días, mi nombre es Marco Ilavaca, del Ministerio de Obras Públicas, grupo 1. Bien, la pregunta número 1 decía, ¿cuál es el bienestar psicológico que usted percibe de las personas en su trabajo? Obviamente nuestro grupo estaba conformado por parte empresa pública y privada, generalmente, bueno, nosotros MOB, salud, también había gente de educación, había gente de empresas que tenían que ver con la parte agrícola, con transporte, con montajes industriales. Entonces, era un grupo bastante diverso y que yo creo que representaba bastante bien el mundo laboral de la región y del país. Los principales conflictos que se veían, obviamente, tenía que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto? El reconocimiento hacia la labor que se realiza, las condiciones laborales, obviamente el tema que tenía que ver con la continuidad del trabajo, por ejemplo, la parte los compañeros de la parte agrícola mencionaban que obviamente la estacionalidad y el tema propio de su trabajo hacía que había un comportamiento psicológico importante por las temporalidades. También se rescataba lo que tenía que ver con la aplicación del protocolo, porque obviamente daba un insumo de los problemas que se tenían y los hacía más tangibles y no sensaciones que estaban en los equipos de trabajo. ¿La 2? Agregar, no, la 1 agregar. Quería agregar la 1, ya. Agregamos también que la encuesta nos había permitido verificar con números lo que nosotros percibíamos de algunas anomalías que había dentro de los equipos de trabajo. La estadística nos permite tomar buenas decisiones en cuanto a cómo tomar decisiones en cuanto a cómo intervenir los distintos grupos y dónde intervenir. Pero también, y aparece ahí, decía que algunas opiniones decían que algunos trabajadores no se atreven todavía a responder sinceramente la pregunta o se restan de responder. Para ello también se observó que la experiencia indica que un plan de difusión extenso, profundo, con pequeños grupos, ayuda a desmitificar esto de que esta es información que se va a saber. Que fue muy buena experiencia porque no es llegar y presentar la encuesta, sino que hacer un periodo largo de difusión concreto, con objetivos bien claros. ¿Cuáles son los elementos que inciden en el bienestar? Dice, falta de liderazgo. Estamos llenos de jefaturas. Dice, claro, la jefatura, se hace la diferencia entre líder y jefatura, que existe mucho más jefatura, necesitamos preparar a la gente en habilidades blandas. Falta diálogo, según las opiniones que retuvieron, nosotros representamos nuestro grupo y representamos las opiniones de nuestros compañeros. Una de ellas es que hay elementos basales, según la opinión que pude dar yo en el grupo, decía que creo que lo que nosotros vemos son las consecuencias, creo que esto es más profundo, tiene que ver con cultura de trabajadores, con cultura de jefaturas, con cultura de empresariado, con cultura política o de participación política. Por lo tanto, lo que tenemos, y es mi opinión, me hago cargo, lo que tenemos como trabajadores o como grupo de país es lo que nosotros hemos decidido. Por lo tanto, ¿qué opinaban nuestros colegas? Decían, sí, ok, tenemos que apoyar a los trabajadores, sacarlo del individualismo social que vivimos.
tenemos que agruparnos como trabajadores, agruparnos en clubes deportivos, agruparnos en el trabajo con grupos de diversa actividad. El diálogo respecto de esta pregunta fue muy positivo. Así lo vi yo. Sí, bueno, esta fue la pregunta que más discusión planteó. Hay que señalar que claro, todas las características del liderazgo, de las competencias blandas y todo eso es importante, pero obviamente desde un punto de vista estructural, o sea, que tiene que ser la institución la que esté imponiendo el tipo de liderazgo que quiere como institución. O sea, no es que, y por eso hoy día al no tener eso, se ven que, por ejemplo, en una misma institución pueden haber unos líderes, unas jefaturas que aplican un tipo de liderazgo y otros otro tipo de liderazgo, y por eso no puede pasar. Y eso lo refleja también el instrumento. Por eso salen zonas que tienen climas laborales malos y otros que tienen climas laborales buenos. Es porque, obviamente, no hay una política como institución de cómo enfrentar el problema. Solamente agregar ahí. Solamente para que tengamos referencia, independiente del color político, de la clase política o de lo que ustedes quieran ver, solamente haber discutido tan férreamente, políticamente, bajar una cantidad de horas, ya sean 4, 3 o 2, para los trabajadores, entendiendo que es un equilibrio con la productividad y eso tiene que ver con los niveles de producción de nuestro país y el ingreso para nuestro país y la producción, se discutió políticamente férreamente en los más bajos niveles políticos, da lo mismo de qué lado, solamente para disminuir la cantidad de horas trabajadas semanales en relación a otros países con mayor experiencia que ya lo vieron hace mucho rato, que ya lo trabajaron hace mucho rato y ya tomaron sus decisiones en beneficio también de los trabajadores. Bueno, esto dio mucho que discutir. Inclusive en contra de mi compañero o a favor de mi compañero lo discutimos. Bueno, 30 segundos. Pregunta 3. ¿Han aplicado el protocolo? Bueno, ese era más sí o no. Solamente de todos los participantes, 2 no habían aplicado el protocolo. Así que eso estaban ahí al debe, ¿ya? Con respecto a la aplicación del cuestionario, ¿es posible mitigar los riesgos? Aquí también hubo una discusión, teníamos dos opiniones. Algunos decían que mitigar sí, pero obviamente la pregunta la encontramos que estaba mal planteada porque es la consecuencia de la aplicación, o sea, el programa de acción, de intervención, es la que tiene que mitigar y no el aplicar la encuesta propiamente tal. Eso. Terminamos. Muchas gracias. Invitamos a pasar adelante al representante del grupo 2. Y aquí la avanzo con ese balance. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Villegas. Soy representante del grupo número 2. Trabajo. Ahí sí, ya. Trabajo en el área privada, en el sector minero, hace ya 10 años. Al igual que los compañeros de recién, el grupo que nos correspondió liderar y trabajar también estaba conformado por áreas agrícolas, privado, sector público también, de la salud, impuestos internos, entre otros. Y la verdad es que coincidimos en varios de los puntos que vimos en el grupo anterior. En cuanto a la primera pregunta respecto del bienestar psicológico y cómo se perciben las personas en el trabajo, tuvimos opiniones bastante variadas. Una de ellas, bueno, tiene que ver con que, y pasa en todo ámbito, ¿cierto?, que cuando llegan trabajadores o llegamos nuevos a una empresa, llegamos con muchas expectativas y con muchas ganas de trabajar y con muchas ideas de cómo hacer nuestro trabajo, pero muchas veces con el correr del tiempo nos vamos desencantando tal vez de nuestro trabajo y eso también incide en nuestra tranquilidad psicológica. Aquí coincidimos con el tema del liderazgo, que obviamente para que un trabajador se sienta conforme, contento, ¿cierto?, en el trabajo que está, tiene que sentir que tiene un buen líder. Y no siempre la jefatura es un buen líder, porque son dos cosas distintas, liderar que ser jefe. Aquí el tema de los funcionarios nuevos o trabajadores nuevos que muchas veces tienen un espíritu diferente de trabajo, tal vez un poco más competitivo, más de querer formarse, de querer aportar, muchas veces se transforma en una carrera competitiva dentro del trabajo. Y eso también desestabiliza
al resto de los trabajadores que ya están en la empresa. En cuanto a la estabilidad laboral, consideramos que también es un tema súper importante para que el trabajador se sienta también tranquilo psicológicamente. Cuando un trabajador sabe que su trabajo es más seguro, obviamente también su tranquilidad psicológica se refleja en el trabajo que hace. Aquí mencionamos también lo importante de lo que pasa hoy día con el sistema que tenemos de vida en general como individuos y como ciudadanos, que tiene que ver con cómo nos portamos frente a la sociedad, que cada vez estamos más individualistas, más consumistas, queremos tener más y muchas veces también eso nos deja desconforme en nuestro trabajo, que lo que tenemos no siempre nos satisface en un 100%, siempre queremos más. Y por lo tanto eso nos hace también estar desconforme con lo que tenemos en el trabajo. ¿Ya? La automatización también la tratamos como un punto importante porque ponemos el ejemplo ahí, lo mencionaba una compañera en el grupo. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que debe ser estar pensando en que una máquina me va a reemplazar, que una máquina va a hacer mi trabajo? ¿Cómo llego yo o cómo compito yo con una máquina? Ya es difícil el mundo competitivo en cuanto a poder formarnos técnicamente para poder entrar al mundo laboral, y al competir con una máquina no tenemos posibilidad, ¿ya? Y mencionar también que, bueno, no se dimensiona la cantidad de accidentes y enfermedades que se producen por factores psicosociales, esto muchas veces por la falta de involucramiento de las personas y también de la jerarquía, ¿cierto?, de líderes dentro de las empresas. En cuanto a cuáles son los elementos que inciden en el bienestar de las personas en el trabajo, ahí resumimos un poco todo lo que vimos recién: la falta de liderazgo, ¿cierto?, la inseguridad laboral, la importancia del trabajo en equipo, el tomar decisiones como equipo de trabajo. Lo importante es que el trabajador se sienta involucrado en la toma de decisiones, que entienda el por qué una decisión o por qué un trabajo se debe desarrollar de una determinada forma, no que sea tan impositivo. Tengo que saber un poco el por qué, ¿ya? Importante también el respaldo de la jefatura, cuánto invierto yo en mi gente, en capacitar, en preparar técnicamente, porque también de esa forma hacemos que el trabajador se sienta valorado en lo que hace, ¿ya? Pues si yo lo capacito, le entrego herramientas, es porque siento que el valor del trabajo también es alto. La insatisfacción personal, la valoración de los trabajos, la integración de ideas que tiene que ver con el trabajo en equipo. La motivación personal, o sea, ¿qué tan motivado estoy yo para ir a mi trabajo? ¿Lo voy porque me gusta? ¿Trabajo en prevención o soy técnico mecánico porque me gusta mi trabajo, o es porque es lo que hay? Lo que hay hoy día en el mercado, a lo que puedo acceder, acepto lo que me van a pagar porque no hay más. Entonces eso también afecta en mi bienestar. El tema del consumismo, lo volvemos a reiterar, que es una idea en realidad general que yo creo que como sociedad nos afecta demasiado, ¿ya? El tiempo adecuado de descanso, el estrés por el cumplimiento de metas, que va muy asociado, y yo creo que todas las empresas que estamos presentes aquí hoy día, lo mencionaba el colega del servicio público, que muchas veces también a raíz del cumplimiento de las metas se pierde el objetivo del trabajo. Finalmente tengo que producir para llegar a una meta, pero pierdo el foco de lo que es mi trabajo, para qué lo hago, cómo incide eso en la sociedad. El estrés por cumplimiento de metas, las remuneraciones, la reinvención para ser apto para los nuevos cargos, un poco también con la automatización y la relación con los compañeros. Un minuto. Ya termino. ¿Han aplicado el protocolo de los riesgos psicosociales? Bueno, la mayoría de las empresas sí lo habíamos aplicado. Se valoró mucho el tema de que tiene que ir aplicado del liderazgo, ¿cierto? Las jefaturas tienen que involucrarse en el proceso. Hay que sensibilizar y concientizar a los trabajadores respecto de qué significa el protocolo, para qué sirve, para que puedan comprender también cómo se aplican las preguntas, que era un tema que vimos mucho en el grupo, que a veces hay preguntas que no son bien comprendidas y por lo tanto la respuesta también puede no ser la más representativa de la arista que se quiere medir. Hay empresas que tuvieron rojo por doble presencia porque el tema de la familia, ¿cierto? Siempre un tema que está presente, pero no siempre todas las empresas los abordan, o no siempre el trabajador entiende el concepto de lo que significa tener que estar siempre ligado a la familia.
el tema de la sensibilidad, y ahí un tema en el tema del servicio público, un punto que mencionaba que me parece importante recalcar, que el tema del factor político, que también muchas veces incide en mantener algunos ambientes de trabajo más o menos tranquilos y estables. Y se te daba el ejemplo también de una empresa que han aplicado algunas medidas de incentivo a raíz de los resultados que han tenido con la aplicación del protocolo. 30 segundos. Ya, termino. Y es posible mitigar los riesgos a través de la encuesta. Volvíamos a lo mismo, que es un poco no representativo, porque habría que tal vez cejarla por los distintos empresas o tipos de empresas en las que se aplica. No es lo mismo aplicar el protocolo o la encuesta en una empresa que es totalmente o que no tiene trabajadores de paso, como por ejemplo en algunas agrícolas, en donde las personas van y después cambian, por lo tanto es menos representativa, tal vez podría ser un poco más cejada la evaluación. Funciona a mí de tópicos importantes, más que nada se ve que es un avance, si bien no es la mejor herramienta tal vez, pero creo que hay que seguir avanzando, porque en temas psicosociales yo creo que estamos todavía al debe, y tiene que ver también con el tema de cómo somos hoy día como sociedad, que yo creo que ahí entonces tenemos que mirar más en lo profundo. Esto no es solamente un tema del trabajo, tiene que ver con un tema cómo somos hoy día como individuos, cómo nos comportamos como sociedad. Creo que el individualismo hoy día nos está ganando mucha cancha, y yo creo que ahí no tenemos que trabajar más también de la mano con lo que tiene que ver con el aspecto psicosocial. Eso, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Invitamos ahora al representante del grupo número 3. Le pedimos por favor ajustarse al tiempo, son 5 minutos. No es para estresarlo, no es un seminario sobre estrés también, pero no es la idea. Adelante. Yo lo voy a hacer cortita, amigo. Bueno, mi nombre es Eric Silva, soy de consultor del Instituto de Seguridad del Trabajo. Estoy representando al grupo número 3. Ya, como pregunta número 1, pregunta ¿cuál es el bienestar psicológico de la salud percibida de las personas en el trabajo? Bueno, como efecto positivo, un reconocimiento de los trabajadores por su labor, buenas relaciones interpersonales, ya buena disposición también por parte de los compañeros. Se decidió que el compañerismo, por ejemplo, cuando por tema de tiempo, ¿cierto?, no se puede realizar una actividad, el compañero la puede también ayudar en la ejecución de esta misma. Planificación del trabajo y, como efecto negativo, evaluar por el tiempo de trabajo y no por el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? O sea, ahí también existe una forma de presentismo, ¿cierto?, en el trabajo, de que a lo mejor estoy ejecutando la actividad, pero no estoy enfocado en lo que realmente importa, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que inciden en este bienestar? Efecto positivo, generar actividades programáticas como clases de yoga, masaje, etcétera. Pausa dentro de la jornada de trabajo, que son los famosos coffee break. Gestión eficiente enfocada al trabajador y su entorno, por ejemplo, características antropométricas con respecto a lo que es ergonomía. Y sentido de pertenencia por parte de los trabajadores hacia la empresa. Como efecto negativo, rotaciones de puesto de trabajo, demasiada rotación de puesto de trabajo, lo que genera obviamente, ¿cierto?, de que el proceso se descontinúe, o sea, no sea continuado, ¿cierto? Y sobrecarga laboral de empleados con mejor desempeño, ¿ya? O sea, este dígito hace bien la pega, por lo tanto, a él le vamos a estar otorgando todo, ¿cierto?, toda la carga laboral, y a este quien está haciendo muy bien la pega lo vamos a dejar a un ladito, ¿ya? ¿Han aplicado el protocolo de riesgo psicosocial laboral? Sí, se ha aplicado, ya en la mayoría de las empresas, habían empresas de sector público y privado, existe conocimiento ya en la mayoría sobre el protocolo, y en la número 4, la aplicación del cuestionario suceso ISTA 21 es posible mitigar. El enfoque es beneficioso, es aplicado con el compromiso de la empresa, generando una sensibilización efectiva en la gerencia o líder de la organización. Acá es importante mencionar que el enfoque ya del suceso de la encuesta o del cuestionario es dirigido netamente a la organización, ¿ya? Y ahí como grupo igual decidimos que, y lo conversamos, de que igual es importante que sea también enfocado no solo en nuestra organización, sino que también a nivel personal, ¿ya? Y ahí
hay una subjetividad con respecto a eso, porque a lo mejor mide a la organización, pero ¿qué pasa con el trabajador o con la persona? Ya que a lo mejor se encuentra en un nivel de riesgo, ¿cierto? Puede ser rojo, ¿ya? Y ¿qué pasa con esa persona? O sea, hay que esperar a que una persona sea un posible caso centinela para poder hacer una entrevista personal en relación a la dimensión. Entonces, ahí claro, obviamente nosotros pensamos que también no se mitigaron los riesgos debido a una aplicación incompleta del protocolo, ¿ya? La idea no es realizar el protocolo por realizarlo, ¿ya? O porque realmente no hay que hacerlo por un tema de ley, ¿ya? Sino que la idea es sensibilizar no solamente a la parte de los trabajadores, sino que también a la dirección de la empresa. Porque la dirección de la empresa es la que hoy en día otorga los recursos necesarios, los tiempos, y la idea es que no se haga por cumplir, ¿ya? Que se haga por un tema de beneficio al trabajador. Si bien es cierto, hoy en día se llevan las estadísticas, pero hoy día estamos jugando prácticamente con la salud de los trabajadores, ¿ya? Y lo que es importante hoy en día es los trabajadores y que no se vea como un número. Por lo tanto, esa es nuestra forma de pensar como número 3. Así que muchas gracias. Vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo que tiene cargado aquí su presentación es el grupo 7. Aló. Hablo, escucho, sí. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todas las damas presentes. Ya floreció el desierto. Los presentadores anteriores hablaron un poco, ¿cierto?, acerca del liderazgo. Yo voy a partir con una frase que le escribió el famoso Peter Drucker, que dice: no se trata de una personalidad magnética. Eso puede ser solo facilidad de palabra. Tampoco de ser amigos e influir sobre las personas. Eso es adulación. El liderazgo es lograr que las miras apunten más alto, que la actuación de la gente alcance el estándar de su potencial y que la construcción de personalidades supere sus limitaciones naturales. Peter Drucker, famoso en el mundo. Mi nombre es Jorge Villalobos, soy egresado de la Universidad Técnica del Estado, ingeniero de minas y varios más. Con respecto a cierto grupo 7, nos reunimos nosotros, la mayoría damas, y llegamos, ¿cierto?, a las siguientes conclusiones del diálogo. Por favor. Arriba, abajo, en medio, ¿dónde? Ya. Pregunta número 1, ¿hay diferencias generacionales entre nosotros mismos? Más jóvenes, más viejos. Los jóvenes, ¿cierto?, por ser más jóvenes, no están ni ahí con esa cuestión. Y los viejos lo preocupamos un poquito más. Buscan siempre más beneficio económico. Hay un desgaste psicológico por estar prestando un servicio en el cumplimiento de los contratos. Existe mucha presión, que ya se conversó en otros grupos. Las expectativas, ¿cierto?, van cambiando en las personas. Las expectativas, a medida que va creciendo el mundo, van cambiando de muchas maneras. La juventud, poco les toca el riesgo psicosocial, porque no hay cargas para atrás, no hay mochilas, por decir, o pocas. El futuro incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto?, con nuestras empresas, sobre todo en las empresas de servicios. Concluyemos, ¿cierto?, que los trabajadores contratistas, cada día que pasa, un día menos, y las empresas mandantes, cada día que pasa, un día más. Y los sistemas de turno, que influyen. ¿Por qué influye el sistema de turno? Porque cuando llega el trabajador, llega con ánimo, con garra, y a medida que van pasando los días, va bajando. Y cuando se acerca el último día, ya que se van por ir a descanso, asoman la cara otra vez.
veo que ir al asado, que nos vamos a juntar a jugar fútbol, que voy a ir a ver a mi señora, voy a ir a ver a la otra. Dos minutos. La jefatura no tiene autoridad, la jefatura ha pedido, ¿cierto?, la autoridad sobre de cómo tratar a la gente, de cómo llevarlo, ¿cierto?, a desarrollar un buen trabajo. Incide, ¿cierto?, la doble presencia que hablaba recién el colega anterior. Antiguamente la gente era diferente, eran más cercanas y ahora son más lejanas. ¿Y sabe por qué? Porque están más informados, saben más. Antes uno mandaba a un trabajador y decía, anda a hacer ese trabajo, el trabajador iba, porque no sabía a qué estaba expuesto. Ahora sabe que están expuestos. Entonces, antes de ir, piensan y se alejan. Falta de liderazgo y habilidades, ¿cierto?, para ejercer ese liderazgo. La pregunta 3, parcial de los 16 personas que estábamos ahí, 11 la han aplicado, las empresas están cumpliendo con los protocolos para evitar multas, 5 protocolos sí o sí, si no, demuéstralo. Y si no lo demostráis, multa al mandante, al patrón y culpable, 1. Esa. Échela. O échelo. Y por el bienestar, ¿cierto?, de los trabajadores. No por el bienestar de los trabajadores. Pregunta 4. ¿Es posible mitigar? Parcialmente, en algunos casos, ¿cierto?, se toman remedios por los problemas más importantes, como el riesgo por habilidad de liderazgo. Todo esto es plata, dinero, las empresas siempre tienen un impacto económico, porque los trabajadores solo producen, a diferencia de la calidad de vida que deben tener. Celebración de cumpleaños, algunos trabajadores, ¿cierto?, las empresas lo estamos haciendo. Se hace el reconocimiento, ¿cierto?, a los mejores trabajadores, capacitaciones y algunas reuniones, ¿cierto?, con la jefatura. Y para terminar, otro regalo más. Tengo un ratito. El líder debe recordar que debajo de una superficie quieta yace la criatura, que construye civilizaciones. Yace el soñador de sueños, el que corre riesgos. Y recordando eso, el líder debe buscar el manantial que nunca se seca, el manantial siempre fresco del espíritu humano. John Gardner. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Invitamos al representante del grupo 4, aunque ahí es un 20 en romano. Pero... Buenos días. Gracias. Mi nombre es Eduardo Conejeros, representó al grupo número 4, no XX. Difícil exponer después de la presentación del colega, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. En pos del tiempo, vamos a globalizar un poco lo que conversamos como grupo. Bueno, el bienestar de los grupos de trabajo son bien influenciados por los líderes que hoy día tenemos en las partes como jefatura. Sin embargo, hoy día, ¿a quién le enseñan a ser líderes? ¿A quién le enseñan habilidades blandas? Es difícil ser un buen líder. Uno aprende con el tiempo, con el ejemplo. Los sectores públicos hoy día tienen un compromiso súper grande. Tienen que romper un estigma también. Las personas hoy día conocen sus derechos, sus deberes y los tratan de ejercer también, y ellos se complican porque cumplir las expectativas de lo que ellos quieren genera todo un estrés. Hoy día también los trabajadores deben y conocen sus deberes y sus derechos. Entonces también hace que el bienestar sea un poco más complejo, porque las empresas no tienen todos los mismos recursos para poder cumplir con los estándares. Falta trabajar los factores psicológicos en las empresas, por supuesto que sí.
están de hace tiempo, pero hemos hecho vista gorda. Hoy día es necesario que los trabajadores se empoderen y sepan que esto existe y es en pos de su salud. Bueno, la pregunta 2, ¿cuáles son los elementos que inciden en el bienestar? Adoptar una cultura en la organización que no dependa de las personas. A ver, debemos conocer nuestros roles, es importante. La empresa debe de decirnos nuestros roles y para qué somos contratados. Una vez que sabemos eso, el estrés debiese bajar, porque existe la dualidad de trabajo, estamos trabajando una cosa, nos piden otra. Entonces es importante que, con lo que conversábamos anteriormente, de conocer nuestros roles y, por supuesto, conocer nuestros deberes. Bueno, incentivar las recompensas, pero no solo económicas. El rol de los sindicatos está en la gestión vital. Ellos deben promover otro tipo de compensaciones. Existe el lo hiciste bien, ¿por qué no? Cuando los sindicatos se enfocan a un tema económico, pierden el rumbo. Si bien es cierto, es importante, también es importante la condición de todos los trabajadores de la empresa. Pequeñas cosas, un comedor más acogedor, el sector, arreglarlo, elegir al mejor compañero, ¿por qué no? Todas esas cosas sirven y no son caras, no son caras. Bueno, igual que los demás colegas, los cambios políticos y exigencias cambiantes son influyentes, por supuesto que sí, sobre todo en el ámbito y en el área pública. Existe el miedo de perder el trabajo, existe los miedos de que vengan otras jefaturas, que impongan nuevas reglas. Entonces, es un elemento que incide, por supuesto que sí. Bueno, falta igualdad, conocimiento y recompensa. Lo comentaba recién, creo que los sindicatos, los comités paritarios son un ente sumamente importante hoy día en las empresas. Deben de cumplir el rol para los cuales fueron elegidos. Bueno, falta incentivo, lo conversábamos recién por lo mismo. Falta de preparación, habilidades blandas en el sistema educacional en Chile para enfrentar el ámbito laboral. Hoy día si vemos las mallas curriculares de nuestros jefes, les aseguro que tienen un semestre de psicología. ¿Cómo quieren prepararlo para el día de mañana, para que atiendan público, para que conversen un problema o hagan que sus trabajadores les comenten sus problemas? Si no tienen esa habilidad, no las tienen, hay que trabajar y desde pequeños. 1 minuto. Bueno, el factor productividad por sobre la seguridad y el bienestar de las personas. Eso lo vemos en todos los trabajos y hay que trabajarlo. Tenemos que tener seguridad y también tenemos que tener productividad. Tienen que ir de la mano. Bueno, los trabajadores y su compromiso con la seguridad deben de entender que es por el bien de ellos. Y eso es labor de cada uno de nosotros, no solo del administrador, del prevencionista. Debemos hacer conciencia. El trabajador debe cuidarse porque es su vida la que está en juego, es su salud. Tenemos hoy día en la empresa una intolerancia a la persona que se equivoca, a la que dice la verdad, porque cuando tú eres honesto y asumas un problema, las empresas te castigan. Hoy día no hay empresas que te digan lo contrario. Cometiste un error, despido. Entonces el miedo del trabajador es ser honesto. Cubre los accidentes, cubre los problemas y hasta que explota, quebra el vaso y ya no se puede volver a pegar. Trabajador fuera. ¿Han aplicado el protocolo? Bueno, sí, en pos del tiempo. 30 segundos. ¿Es posible mitigar los riesgos para el bienestar psicológico de los trabajadores? Bueno, para poder mitigar los riesgos y hacer una gestión efectiva de ellos, es vital la actitud y el compromiso de la empresa. Por supuesto, si no tenemos comprometida la empresa, los trabajadores no pueden remar solos. Es importante que para esto son estas capacitaciones. Acá debieran estar nuestros jefes, nuestros gerentes, para entender, para saber el cómo acercarse y el saber cómo trabajar. El trabajo del comité de aplicación es vital para lograr para sensibilizar la gerencia
siendo cercano y intransigente en su cumplimiento. Señores, si no somos cercanos, si no nos acercamos, si no decimos la verdad, si no tenemos la capacidad para decir que estamos mal, no lo van a saber porque ellos no se van a acercar a nosotros. Pero cuando tengan ese comité y si son partes de ellos, hagan valer sus derechos. Hagan valer sus derechos. Si no lo hacen, esto no va a funcionar. Esa es la presentación del Grupo 4. Muchas gracias. El representante del Grupo 6. ¿Con esta hoja? Buenas tardes. Bueno, es bastante difícil ya hablar sobre todo lo que se ha hablado. Es repetir como más de lo mismo. Primera parte, doy las gracias a la universidad, al Servicio de Salud, por dar la oportunidad de poder abrir la mente un poquito más a los estamentos legales que hoy día están apareciendo, que es difícil aplicar. ¿Por qué es difícil aplicar? Porque hoy día tenemos bastantes rubros. Estamos aquí de la minería, está el rubro de municipal, público. Entonces es difícil aplicar todos estos protocolos que hoy día salen, ¿ya? Entonces, nosotros como Grupo 6 voy a tratar de ser bien breve dentro de la pregunta 1. Ya dice, ¿cuál es el bienestar psicológico que usted percibe a las personas en su grupo de trabajo? Primero, ¿qué se entiende como bienestar? ¿Cómo plantearlo desde los elementos negativos y los elementos positivos? Yo para poder lograr un bienestar psicológico, primero tengo que saber la parte negativa que tiene mi grupo, que tiene mi gente. Si no logro percibir lo negativo que tiene mi gente, es muy difícil que llegue a darle un bienestar psicológico al trabajador, ¿ya? Eso por lo general a grandes rasgos. Ser polifuncional hoy día es bastante dependiente del desarrollo laboral, ya sea en el ámbito minero o el ámbito público, porque hoy día una persona, los trabajos son muy amplios, son muy cortos. Es muy diferente trabajar en el público, en el contratista y trabajar en la parte privada, en donde tienen grandes medios. Ponía un ejemplo, una dama que trabajaba profesora en un colegio, nosotros somos poquititos, ya, pero los tratamos de organizar dentro de lo que tenemos los recursos, porque el Estado nos da más recursos. Es distinto de organizarse en una empresa grande como Candelaria, en donde los recursos están, en donde los dirigentes lo exigen, donde los dirigentes los piden. Y es más difícil en el sistema contratista. ¿Por qué? Porque son servicios que hoy día han ido bajando su escala. Antiguamente habían trabajos por 2 años, 4 años, después a contrata, después de 30, 60 días, y hoy día estamos llegando a los servicios spot, si no lo saben ustedes. ¿De qué se trata el servicio spot? Te contrato lo que tú haces, 2, 3 días, chao, hasta luego. Entonces, ¿qué seguridad psicológica o bienestar psicológico le damos a ese trabajador? Entonces tenemos que pedirle que sea polifuncional para que pueda mantenerse en el tiempo laboral. Entonces, aplicar todo esto que está exigiendo el Estado hoy día, como decía un colega delante, es por norma, por obligación, o porque sencillamente queremos bajar las enfermedades profesionales en un futuro. Entonces, es complicado abarcar cómo yo lo aplico. ¿Cuáles son los elementos que inciden en ese bienestar? El respeto, la inestabilidad, la posibilidad, la sobrecarga, todo eso ya está dicho anteriormente. Y lo otro, que incide bastante en este tema, es lo que dijo el compañero anteriormente, la diferencia que tenemos de trabajadores. Hoy día es muy distinto trabajar con un trabajador de 35 años arriba que trabajar con un trabajador de 22, 24 años. Porque hoy día el trabajador nuevo quiere ganar harto sin saber nada y no quiere aprender. Y se sabe las leyes de memoria. El trabajador antiguo se forjó dentro de la ruta del diario vivir y se formó y ejecuta y sabe a lo que va a ejecutar. Entonces, hoy día uno como que está en la línea de jefatura tiene que ser psicólogo,
psiquiatra, para poder ver cómo tratar a ese trabajador. ¿Por qué? Porque llegan trabajadores con problemas desde la casa, llegan con trabajadores con problemas de droga. Hoy día una gran cantidad de la juventud a los 24 años llegan con problemas de sordera al trabajo. Y ya están incapacitados de trabajar. ¿Por qué? Porque el muchacho hoy día, audífono, el autoparlante, y ya me cuesta percibir mano de obra joven hoy día. Y tengo que irme a buscar los viejitos antiguos. Y el viejito antiguo, ¿cuál es el problema que me arrastra? Que no me cumple muchas veces con los estándares. Porque está acostumbrado con el martillo y darle, y darle, y darle. El cabro joven quiere, no, el mecanismo, el computador, y sea fácil. 1 minuto. ¿Han aplicado el protocolo? En el caso mío sí se ha aplicado. En el caso de... se conversó de la parte fiscal, ha sido bastante complicado porque es un universo muy amplio, en donde la municipalidad o la parte de educación son 1.800, 2.000 personas. Es distinto aplicarlo en la minería, en donde los grupos de trabajo son más menores. La aplicación del suceso, ¿ya? Es posible mitigar los riesgos para el bienestar psicológico de los trabajadores. Va a depender mucho, como yo lo planteé, como yo hablan del trabajador y como hablan de mi jefatura, con el recurso que me dé mi jefe y como lo entiende el trabajador. Porque muchos trabajadores que esto lo han mirado, hoy día yo estoy loco, yo estoy aquí, estoy allá, y se le va en contra al trabajador. ¿Qué me dice mi jefe? Cámbiate todos los viejos porque no sirven. Y no me da el recurso para poder alentar a ese viejo. Entonces, aplicar esto va a depender mucho en el ámbito en que yo me desarrolle. Como decía una colega que trabaja en el tema de salud, yo soy asistente de esto, pero llega el doctor, pues llega Pepe Pato, compadrito, ¿no? Usted lo mira para abajo. Entonces, por eso le digo, aplicar el tema como ley, a lo mejor todos vamos a querer cumplir, pero aplicarlo para que sirva va a depender mucho como yo me capacito y como yo delego. Si yo le pido que levante la mano, ¿cuántos prevencionistas hay acá? ¿Ya? 30 segundos. La mayoría, ¿cierto? ¿Y qué hace la jefatura? Delegamos en el rol de todas estas leyes al prevencionista. ¿Y el prevencionista qué es lo que es? Es un asesor que nos guía. Pero las jefaturas, ¿dónde están acá? Para que puedan apoyar al prevencionista y para que puedan poner los recursos. No están. Muchas gracias. Muchas gracias. Representante del grupo 5, que es el único que nos falta. Muy buenas tardes. Sí, me parece que ya tarde ya. ¿Sí? En representación del grupo número 5, mi nombre es Lucio Enría. Yo trabajo en Minera Candelaria hace ya 9 años y he visto cómo ha nacido este protocolo. Lo hemos aplicado en 2 instancias. Me ha tocado participar ahí. He visto cómo ha evolucionado esto. Pero antes de partir, estoy rellenando. Pero antes de partir, quisiera agradecer también a la universidad y a las instituciones públicas, ¿cierto?, por haber organizado este tipo de actividades. Me parece muy enriquecedora para la región, para las empresas, para el servicio público también. Y adicionalmente, agradecer también la presencia de las damas acá, porque me he dado cuenta que son la mayoría de las personas presentes son damas. Y adicionalmente, mi grupo también fue representado así. Y lo agradezco. Ya que las damas tienen una sensibilidad distinta y seguramente que tienen mucho más arraigado este tema de los riesgos psicosociales. Entonces le da un matiz distinto que enriquece este tipo de discusión y conversación. ¿Bien? Ya está corriendo, vamos. Grupo, ¿cierto?, número 5. No voy a hablar de todo lo que está puesto acá. Yo creo que para nosotros las preguntas que más enriquecieron la conversación y la discusión fueron la número 3 y 4, pese a parecer las preguntas más simples.
Bien, pero respondiendo un poco a la dinámica de esta actividad, identificando cómo nosotros veíamos el bienestar psicológico en el trabajo, podríamos englobar que primero que todo la estabilidad laboral se llevó la mayor cantidad de la puntuación de todos, a mayor estabilidad laboral, mayor tranquilidad psicológica en el trabajo. El diálogo de confianza también es un punto súper relevante dentro de la tranquilidad psicológica en el trabajo. Significa diálogo de confianza no solo entre jefaturas y subordinados, sino también entre pares. Bien, que sean diálogos de respeto, de igualdad y de permitirse decir las cosas con altura de mira. Por otro lado, la toma de decisiones influye mucho en la capacidad de que las personas tengan tiempo para detenerse, para hacer una llamada, para conversar o incluso para descansar. Y por último en esta pregunta, todo lo relacionado a los programas, planes, en distintas maneras, independientes del tamaño de las organizaciones, llamamos el de crecimiento profesional, que las empresas tengan planes que permitan que las personas se vayan desarrollando dentro de la organización y tengan la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades, también entrega una tranquilidad psicológica. ¿Bien? En la pregunta número 2, ¿cuáles son los elementos que inciden en ese bienestar? ¿Cierto? Pusimos algunas ideas fuerza que van desde la comunicación abierta, transparente entre jefes y pares, las normas de igualdad. Creemos en el grupo número 5 que cuando las normas están más claras, cuando están bien establecidas, es mucho más fácil y más llevadero el trabajo. La formación de líderes positivos, creo que ya lo nombraron varios grupos anteriormente. El proceso de los programas de beneficio para los trabajadores también es otra parte súper relevante que va más allá de los beneficios económicos, sino también de los beneficios médicos, de los beneficios hacia la familia, cuando hablamos principalmente de cargas laborales, ¿cierto? De cada uno de los trabajadores. Todos aquellos programas que no van en derecho beneficio del bolsillo. Y hay muchas posibilidades en el servicio público, en el servicio privado, y eso, ¿cierto?, incide notablemente con relación a los riesgos psicosociales. Pero vamos a las preguntas número 3 y 4, que aquí generamos una mayor discusión, mucho más enriquecedora, porque cuando preguntan aplicado el protocolo de riesgos psicosociales en su trabajo, yo podría decir sí, y respondo a la dinámica de esto, ¿cierto? Pero nosotros llegamos un poco más allá y era compartir la experiencia de cada uno con relación a esto y dónde estaban las mayores dificultades. Y si verán ahí dentro de las ideas fuerza, nosotros pusimos factor doble presencia, pero tiene que ver con que es muy difícil en la aplicación actualmente del protocolo el sensibilizar a los trabajadores, porque la etapa de tomar la encuesta, tabularla, está casi automatizada, ¿cierto? Hay una ayuda grande por parte de las mutualidades, pero la etapa de sensibilización es tremendamente compleja, porque depende también del tamaño de las organizaciones. En el caso de la experiencia de las empresas grandes, por ejemplo, Minera Candelaria tiene muchos sindicatos, lo estoy diciendo generalizando, ¿no? Ni en contra ni a favor, pero tiene bastantes sindicatos, bastantes instituciones internas que funcionan y que en algún momento pueden malentender el objetivo final de este tipo de encuestas y se pueden mal utilizar. Entonces la parte de sensibilización es compleja, es bastante compleja y toma mucho tiempo. Un minuto. Perfecto. Y por último también discutimos sobre la adaptación de la aplicación del protocolo, porque entendiendo que esto es relativamente nuevo para Chile, en otros países ya se ha desarrollado con mucho mayor detención, mucho más detallado, pero actualmente es un modelo, ¿cierto?, estándar y que muchas veces carece de representatividad dependiendo del rubro y el tamaño de la organización. Y por último, que aquí nos detuvimos mucho más tiempo conversando, con la aplicación del cuestionario, si esto beneficia o no a las organizaciones. Y ahí tuvimos como un 50-50, ¿cierto? Algunos sí, otros no, pero principalmente porque hoy en día creemos, como Grupo 5, que hay una patita que le falta a este cuestionario, que es cuando ya tenemos el resultado, que puede ser un resultado, ¿cierto?, de riesgo bajo, medio o alto, ¿qué hacemos? Y la pregunta más allá, ¿cómo lo hacemos? Porque hay una cierta orientación, pero no es clara.
Y lamentablemente también tenemos el factor que influye mucho, que aquí tenemos que tener un apoyo fuerte de las mutualidades para la orientación de la aplicación de las medidas de control. Pero lamentablemente las mutualidades tampoco tienen todos los recursos para ayudar a todas las organizaciones. Generalmente los recursos van a las organizaciones más grandes, pero mi pregunta es qué pasa con las más pequeñas. Bien, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lucio. Bueno, agradecemos a todos los participantes por esta instancia, digamos, cómo han logrado sintetizar. Era un desafío también hacer un resumen en 5 minutos. En algunos casos obviamente fue más y en muy pocos casos fue menos, pero la verdad que estuvo bastante interesante y obviamente el tener al representante del Ministerio de Salud aquí a cargo del protocolo lo hace aún más enriquecedor el tema, porque él se va a llevar esta información, me imagino, para reflexionar durante su vuelta a Santiago. Bueno, a continuación vamos digamos, a la última presentación de la mañana, que ya es mediodía, digamos, que va a estar a cargo de don Juan de Dios Toro Osandón, que es ingeniero en prevención de riesgo de la Unidad de Salud Ocupacional de la Seremi de Salud Atacama, y cuya experiencia, digamos, está bastante vinculada al tema de la fiscalización de accidentes del trabajo, como también el llevar a cargo dentro de la Unidad de Salud Ocupacional el programa de fiscalización de este protocolo de riesgos psicosociales, quien nos presentará el tema fiscalización y vigilancia de los riesgos psicosociales laborales en Atacama. Buenos días. Bueno, como dijo Carlos, mi nombre es Juan de Dios Toro y yo soy parte de la Unidad de Salud Ocupacional de acá, de la Seremi de Salud de Atacama. ¿Ya? Es grato ver que tuvimos una buena asistencia, mucha gente vino, mucha gente acudió a este seminario, ¿ya? Y también que hay presente de todos los rubros. Tenemos gente de la construcción, de la minería, mucha gente de servicio público, agrícolas. Entonces eso nos da que al final la retroalimentación que hagamos sea mejor todavía y más variada. El día de hoy básicamente voy a exponer la mirada desde la fiscalización respecto al protocolo de riesgo psicosocial. De acuerdo un poco lo que es la metodología y más o menos cómo es la fiscalización, ya el rol de nosotros, etc. Entonces primero hay que hablar un poco de la gestión de riesgo en general, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de un riesgo, ¿ya? Hablamos de una condición que puede generar o bien un accidente del trabajo, una enfermedad profesional a lo largo en uno de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, como empresa, como organización, ¿qué hay que hacer? Hay que gestionarlo, hay que minimizarlo, para evitar que a futuro ese trabajador se nos vaya a enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay distintos actores y todos ocupan un rol tremendamente fundamental, al final, en la gestión del riesgo. El Estado, los organismos administradores de la ley y la empresa. ¿No es cierto? El Estado, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado regula, establece parámetros mínimos, ¿no es cierto? Metodologías de aplicación. ¿Para qué? Para que las empresas las implementen y evidentemente se gestione el riesgo. El organismo administrador de la ley. El organismo administrador de la ley, que en este caso tenemos administradores de la ley desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público, ¿ya? Y administradores delegados. Administran este seguro y cumplen un rol fundamental al asesorar a la empresa, a entregar medidas preventivas y también, en este caso, medidas o prestaciones médicas, desde las prestaciones preventivas a las prestaciones médicas. Entonces, un rol tremendamente fundamental para que la empresa aborde los riesgos, ¿ya? Y sea vinculante en este caso, para finalmente evitar que el trabajador se nos enferme. Y finalmente la empresa, ¿no es cierto?, que es la encargada, la mandatada legalmente, al no exponer a sus trabajadores, a minimizar esos riesgos que ellos tienen producto del proceso productivo. Y en este caso, en el caso de factores de riesgo psicosociales, estamos hablando de la organización, ¿cierto? Una organización
que tiene factores de riesgo psicosociales, ¿ya? Y presencia de riesgo asociado a esto, probablemente va a tener un tiempo más un trabajador que se nos va a enfermar. ¿Ya? Entonces todos ellos funcionan como un engranaje, porque todos funcionan, ¿verdad?, unidos. Al final somos todos un ciclo, ¿ya? Porque el Estado no solamente regula, por ejemplo, el Estado también tiene que fiscalizar, ¿ya? Y si ustedes se han dado cuenta, en este último tiempo, las fiscalizaciones por parte, en este caso, de la autoridad sanitaria han aumentado y quizás a más de alguno le ha tocado ser partícipe de algún proceso de fiscalización. ¿De acuerdo? Entonces, al funcionar todos juntos y todos unidos, vamos a prevenir que el trabajador se nos enferme. Y aquí falta otro actor también importante, que es el trabajador. Pero más que deberes, tiene también sus derechos, ¿verdad? El derecho a ser informado, por ejemplo, al riesgo al cual está expuesto. Y de no ser expuesto a riesgos que potencialmente lo vayan a enfermar a largo plazo. Eso es como, a grosso modo, una introducción más o menos de lo que es la gestión de riesgo y de la mirada de la fiscalización. Ahora, como les dije, el Estado establece documentos legales, parámetros mínimos, ¿verdad? Tienen que establecerse un parámetro mínimo para que las empresas cumplan, ¿ya? Ahora, todos aspiramos a que la organización pueda implementar y gestionar los riesgos por voluntad propia y obviamente hacer más de lo que le pide la ley. Pero para ello también tienen que haber pisos mínimos y fiscalizables para que se cumpla y aseguremos que el trabajador no se nos enferme. Y dentro de eso, y asociándolo al protocolo de riesgo psicosocial, existen varios documentos legales y algunos de referencia. ¿Ya? Aquí voy a nombrar algunos, y más que nada asociado a una cronología de tiempo y cómo han evolucionado. En 2013 tenemos el protocolo de riesgo psicosocial, ¿no es cierto? Aparece como la metodología para evaluar, y en este caso el instrumento validado, que es el cuestionario sucesoristas 21, ¿ya? En el cual nos establece la metodología para evaluar los riesgos psicosociales y también cómo implementar medidas. Bueno, llegamos hasta 2016 y aparecen dos documentos que igual son tremendamente importantes y que abordan cosas que el protocolo muchas veces no abordaba, o hay cosas que quedan en el aire. La circular 3243, que es vinculante totalmente con el protocolo y que le da instrucción a los organismos administradores, ¿ya?, sobre la metodología de intervención referente a riesgos psicosociales, ¿ya?, que es emitida por la Suceso, y donde se establecen, por ejemplo, la metodología de intervención cuando tú tienes un trabajador con una patología de salud mental o bien una empresa con un nivel de riesgo alto y por lo tanto hay que entrar a vigilancia. ¿Qué tiene que hacer el organismo administrador? Aparece también en ese mismo año el manual del método de cuestionario sucesoristas 21, ¿ya?, que nos da o nos da luces más claras respecto a cómo aplicar la metodología. Por ejemplo, cómo poder conformar un comité de aplicación, cuál es la finalidad de la sensibilización, cómo hacerla, ¿ya?, cuáles son los tipos de cuestionarios que existen y cuál es la finalidad que tienen. Y finalmente, cómo estructurar mis medidas de control. Y nos vamos ya ahora al 2018, ¿verdad?, un instrumento para la gestión de riesgos psicosociales del Instituto de Salud Pública. Ahora, si nos vamos de lleno al proceso de evaluación, y que lo voy a tocar a grandes rasgos, y para hacerlo vinculante un poco con lo que es la fiscalización, hablamos de un proceso, ¿no es eso? Un proceso de implementación. Este proceso comienza con la formación del comité de aplicación. El comité de aplicación es tremendamente importante para poder implementar este protocolo, porque el comité de aplicación es el que va a decir cómo va a ser la sensibilización, por ejemplo, qué tipo de cuestionario va a utilizar, la versión breve, la versión completa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante que este comité de aplicación tenga una característica paritaria, ¿no es cierto?, para tener las dos visiones, es decir, de los trabajadores como también de la empresa, ¿no es cierto? Y posteriormente a eso viene un proceso, y que por ahí muchos lo comentaron y salieron en muchos grupos de discusión que hicimos ahora, que tiene una gran relevancia, que es la sensibilización. Si yo tengo una buena sensibilización, voy a tener a un trabajador más consciente de que trata los riesgos psicosociales, su efecto a la salud,
los métodos de control, como en la metodología de evaluación. Y por lo tanto, el resultado que yo voy a tener de la evaluación va a ser más verídico. Y sumado a eso, una buena sensibilización me va a significar que también la participación, por ejemplo, de los trabajadores sea mayor aún. Si tengo una mala sensibilización, probablemente no voy a tener a todos los trabajadores participando del proceso de evaluación o simplemente van a ir a contestar la encuesta por contestarla, que no es lo que queremos nosotros. Posteriormente a eso viene la aplicación del cuestionario, ¿no es cierto? Donde tenemos un cuestionario que puede ser o versión breve o versión completa, que voy a tocar más adelante las características de cada uno. Finalmente viene la presentación de los resultados a los trabajadores, ¿verdad? A la organización, porque tengo que comunicarles los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Y tomar medidas. Es decir, es donde tenemos que conformar los grupos de discusión, tomar la prescripción de medidas que me da mi organismo administrador y finalmente como empresa coordinar y establecer las medidas de control definitivas que yo voy a hacer en los tiempos que me corresponde. ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda reevaluar y ver si finalmente reduje ese riesgo. Porque si no lo reduje, algo está pasando. Quizás mi método de control no son los adecuados y no están enfocados en reducir el riesgo ni en la dimensión que probablemente tiene una prevalencia de riesgo. Cuando hablamos del comité de aplicación, y yo les dije, es tremendamente importante, porque también otra labor importante que tiene el comité de aplicación, por ejemplo, es definir las unidades de análisis, ¿ya? Que es un tema que también aborda el nuevo protocolo en la actualización, que me olvidé comentarles también en la línea de tiempo anterior. Pero, por ejemplo, es decir, la gente que trabaja en agrícolas, ¿no es cierto?, tiene distintos centros de trabajo. La evaluación tiene que ser por centro de trabajo, ¿ya? Pero a veces tienen centros de trabajo en que tienen 2 o 3 trabajadores y quizás es necesario unirlos con otros centros de trabajo para poder conformar una unidad de análisis. Y cuando hablamos de una unidad de análisis, por ejemplo, hablamos de trabajadores que están expuestos a un mismo riesgo, ¿no es cierto? Yo no puedo evaluar de la misma manera a un trabajador que está expuesto a un riesgo X versus el que está expuesto a un riesgo Y. Entonces, esa es la finalidad también del comité de aplicación, es decir, y con eso voy a tener un resultado también más verídico al momento de aplicar la encuesta, ¿ya? Ahora, ¿cómo conformar la unidad de análisis? Está estipulado en la metodología del cuestionario, es decir, ustedes pueden acercarse y ver la metodología o asesorarse con su organismo administrador, ¿ya? Para eso es importante por eso es tremendamente importante que el comité paritario sea de carácter paritario, es decir, tenga representantes de los trabajadores, como por ejemplo, parte del comité paritario, personas que pertenezcan al sindicato, o bien que si no hay un sindicato se elija un trabajador, ¿ya? Para que tenga la visión del trabajador y no de la empresa. Representantes de la empresa, donde existan, por ejemplo, representantes de el departamento, unidad, como lo quieran llamar, de recursos humanos, porque son los que gestionan las personas, que gestionan a los trabajadores, ¿ya? Hacen la gestión. Y también personas o trabajadores que pertenezcan al área de prevención de riesgo, de salud ocupacional, ¿verdad? O bien alguien que determine el empleador. Entonces tenemos estas dos visiones y este va a ser el comité que va a implementar el protocolo en cierta medida y va a tomar las decisiones importantes, como por ejemplo la sensibilización, que teniendo una buena sensibilización yo voy a tener una gran participación. El trabajador va a contestar el protocolo, por ejemplo, va a contestar la encuesta, perdón, de manera más consciente y por lo tanto voy a tener un resultado más verídico, ¿ya? Por lo tanto, teniendo una buena sensibilización probablemente, y entramos a temas legales, tener la participación suficiente para que el resultado sea representativo, ¿ya? Ahora, la sensibilización puede ser de muchas maneras. Uno al momento de fiscalizar se encuentra con sensibilizaciones que van desde temas que abordan aspectos audiovisuales, videos, obras de teatro, y no se quedan solamente en la charla habitual, ¿ya? Entonces ahí invitamos a los comités de aplicación también a ser creativos, ¿ya? La forma en cómo yo voy a llegar a todos mis trabajadores. Posteriormente a esto viene la aplicación del cuestionario, y aquí tenemos 2 cuestionarios, ¿verdad? El versión completa y el versión breve, siendo el versión breve básicamente un tamizaje de 20 preguntas, ¿ya? Que generalmente son de mayor relevancia estadística, donde abordan las 5 dimensiones. Por lo tanto, nos da una visión general. Existe una versión en inglés y
los organismos administradores de la ley tienen versiones electrónicas que ponen a disposición de los adheridos, ¿ya? O de los adherentes. Posteriormente viene el cuestionario versión completa, que generalmente está asociado a procesos de vigilancia a la salud, es decir, cuando tengo una empresa con nivel de riesgo alto o una patología de salud mental. Y ahí hablamos de 142 preguntas y en donde evalúa distintas dimensiones, en las mismas 5 dimensiones, subdimensiones asociadas a cada una de ellas. ¿Ya? Y ahí utiliza la plataforma de la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? Hoy en día también muchas empresas lo están aplicando, pero asociado por iniciativa propia, porque quieren una evaluación un poco más detallada. ¿Cuáles son las dimensiones que se evalúan? Y esto ya lo habló Pamela, a grandes rasgos, las exigencias psicológicas en el trabajo, donde tenemos factores cuantitativos y factores cualitativos, es decir, por ejemplo, medir factores cuantitativos, la cantidad de trabajo que tengo, ¿no es cierto? Y cualitativos, por ejemplo, si tengo la capacidad cognitiva, por ejemplo, para poder realizarlo, ¿ya? Si tengo el tiempo suficiente para poder realizarlo también. Luego viene el trabajo activo y desarrollo de habilidades, es decir, si mi empresa, por ejemplo, me da las facilidades para yo poder desarrollarme laboralmente, me da una independencia, ¿ya? Me permite crecer, por ejemplo, como trabajador, oportunidades de capacitación. Luego, el apoyo social de la empresa y calidad de liderazgo, es decir, cómo está mi situación respecto a mis pares, respecto a mis líderes, cómo es el tipo de liderazgo que yo tengo. ¿Ya? Luego las compensaciones, es decir, mi empresa me reconoce probablemente mi trabajo, ¿ya? Me remunera bien mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y finalmente llegamos a la doble presencia, que también en muchos de los grupos se llegó a consenso que es una de las dimensiones que generalmente aparece con nivel de riesgo alto, ¿ya? Y la doble presencia básicamente es qué tanto me preocupan los aspectos domésticos, pueden ser, por ejemplo, las cuentas que yo tengo asociado a mi vida, mis hijos, mi familia, es decir, cómo yo concilio, por ejemplo, también el trabajo con la familia y cómo me afecta finalmente esto en el trabajo, ¿ya? Porque estamos súper conscientes que generalmente a todos nos afecta de alguna u otra manera, ¿ya? Y que es una de las dimensiones que generalmente aparece alto, ¿ya? Y creo que muchos de acá lo pueden, me van a decir que sí, y lo vi en muchos de los grupos de discusión. Ahora, otras consideraciones al momento de evaluar. Por ejemplo, con el nuevo protocolo y la actualización en 2017 se abordan brechas que antes no se abordaban, como por ejemplo, cómo hacerlo en lugares de trabajo donde existe una gran variabilidad de dotación de personal, como las agrícolas, que trabajan por periodo, ¿no es cierto? Trabajan por periodo, por ejemplo, de cosecha, y es donde tienen el pic de dotación de personal, por ejemplo. Bueno, ahí se toma en este caso, se toma un promedio de los últimos 24 meses y se aplica. También aborda, por ejemplo, el tiempo mínimo para poder ser aplicado, como lo son los 6 meses desde un contrato y un mínimo de 10 trabajadores, ¿ya? Y esto es tremendamente importante, es decir, cada centro de trabajo debe contar con su evaluación, ¿ya? Nosotros, y lo voy a explicar más adelante, nosotros en el momento de fiscalizar, tenemos la figura de ministro de fe, por lo tanto nosotros tenemos que constatar y cada centro de trabajo tiene que tener una evaluación y que para ese centro de trabajo existan medidas de control si es que existe una prevalencia de riesgo, ¿ya? Y de lo mismo también si existen factores protectores, que esos factores protectores se tomen medidas para poder asegurarlos, ¿ya? Para poder salvaguardarlos y mantener en realidad los factores de riesgo más bien controlados. Y si ya entramos al análisis de resultados, finalmente podemos ver de que, de acuerdo al nuevo protocolo, existieron algunos cambios pequeños, ¿ya? Por ejemplo, en los niveles de riesgo. Ahora hablamos solamente de un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo alto, ¿ya? Quizás muchos de ustedes ya han aplicado el nuevo protocolo, ¿ya? Con los nuevos niveles de riesgo, en donde tabulamos, por ejemplo, si existe una prevalencia de riesgo alto, por ejemplo, en una de las dimensiones, lo vamos a asociar a un dígito numérico de -1, ¿ya? Y si existe una prevalencia de riesgo bajo, ¿verdad? Perdón, riesgo alto +1 y riesgo bajo -1, ¿ya? Y si no existe prevalencia de ninguno, ni de riesgo alto ni de riesgo bajo, lo asociamos a un dígito numérico de 0.
Por lo tanto, al hacer la sumatoria de cada una de las dimensiones, voy a obtener un resultado final. Ese resultado final yo lo voy a comparar acá. Si tengo un resultado entre menos 5 y 0, yo voy a tener un nivel de riesgo bajo. Por lo tanto, el organismo administrador me va a recomendar medidas asociadas generalmente a la revaluación y también a asegurar los factores protectorios. La revaluación va a ser a los 4 años y con la versión breve. En cambio, un nivel de riesgo medio quiere decir un resultado que va a estar entre más 1 y más 3. El organismo administrador me va a prescribir medidas generales, por ejemplo, para las unidades de análisis que salieron con este riesgo, ¿ya? O para el centro de trabajo. Revalúa a los 2 años con la versión breve. Sin embargo, si tengo un nivel de riesgo alto, es decir, vigilancia, un resultado entre más 4 y más 5, ¿ya? Tengo que tomar medidas y por lo tanto tengo que evaluar también con el cuestionario versión completa. Es decir, ya tengo que entrar a evaluar para poder determinar cuáles son las causas. Ya no me basta con un tamizaje, sino que tengo que ir más allá y aplicar el cuestionario versión completa. Y ahí es donde entra el organismo administrador para poder asesorarlos en todo ese proceso y hacer un acompañamiento. Otras consideraciones, que por ejemplo los centros de trabajo que hayan obtenido un nivel de riesgo alto, a nosotros los organismos administradores nos notifican, ¿ya? Tienen 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque nosotros las notificaciones después las tenemos que fiscalizar, ¿ya? Y por ejemplo, una institución que utilice o que haga la encuesta y no utilice la versión electrónica que tienen los organismos administradores, deberá notificar a los resultados en un plazo no superior a 15 días corridos. Finalmente, todo esto y el análisis de los resultados que nosotros tengamos, vamos a tener que tomar medidas y posteriormente reevaluar en los plazos que establece el protocolo, como ya lo habíamos visto, ¿ya? Y para ello está la prescripción de medidas que me da el organismo administrador, pero también los grupos de discusión que sean variados también, por unidad de análisis, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar, en base a las dimensiones que salieron con nivel de riesgo alto o las subdimensiones, poder atacar esos focos, ¿verdad? Y tomar medidas al respecto. Finalmente voy a tener esas medidas de control y finalmente si surtieron efecto, lo más seguro es que voy a bajar el nivel de riesgo. Y ahora entramos a lo que es el aspecto de fiscalización, ¿ya? La autoridad sanitaria, a través de la unidad de salud ocupacional, es la encargada de fiscalizar todos los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 5 minutos. Ya. Y para ello, bueno, existe un código que para nosotros, nuestro código, por decirlo de alguna manera, nuestro código madre, que es el código sanitario. En el artículo 67 establece que, en este caso, que corresponde al Servicio Nacional de Salud, hoy en día a la autoridad sanitaria, velar porque se eliminen y controlen todos los factores, elementos o agentes ambientales que afecten la salud, en este caso la salud de los trabajadores, ¿ya? Y asociado a todos sus reglamentos también. Y nos vamos más allá con el decreto 594 también, artículo 3. La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores en que ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos, porque aquí integramos también a las empresas contratistas, o sean terceros contratistas y realicen actividades para ellas, ¿ya? Son 2 artículos de todos los reglamentos que existen que nosotros fiscalizamos, ¿ya? Y dentro de eso tenemos reglamentos, por ejemplo, asociados a calderas autoclave, plaguicidas, etcétera, 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 pero siempre que salvaguardan la salud de los trabajadores. Nos vamos un poquito hacia atrás y también hablamos de la política. Hace un tiempo atrás la autoridad sanitaria implementó medidas para poder aumentar la cobertura de fiscalización y yo creo que muchos lo han visto en la fiscalización digital y que para allá vamos. Y en general va toda la institución por ese lado. ¿Por qué? Porque era necesario fortalecer la institucionalidad fiscalizadora en materia de seguridad y salud laboral, ¿ya? Y por ende, el Ministerio tomó un enfoque de riesgo sanitario, ¿no es cierto? La mirada va a ir hacia salvaguardar a los enfermos profesionales, ¿no es cierto? Y para ello es importante fortalecer la fiscalización y aumentar la fiscalización de la autoridad sanitaria a nivel nacional, ¿ya? Y por ende nace la fiscalización digital, que para el fiscalizado es mejor porque entrega un acta más clara, para el fiscalizador también le permite mejorar los tiempos de fiscalización y por lo tanto mejorar la cobertura también. Y está asociada a la fiscalización de los distintos agentes protocolizados, como lo son ruido, sílice, citostáticos, plaguicidas, hipovaria, hipervaria, trastorno musculoesquelético de extremidad superior y, por qué no, y también protocolo de riesgo psicosocial.
Pero entramos a la materia de fiscalización, es decir, cuando yo estoy fiscalizando, y aquí yo creo que muchos van a tener preguntas probablemente, el rol de nosotros es de ministro de fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que constatar lo que vemos. Si no está, para nosotros no existe o no está. Pero por ende también existe una instancia al momento de poder encontrar observaciones, que es lo que todos conocemos como sumario sanitario. ¿No es cierto? Que es una instancia donde la empresa o el fiscalizado puede dejar sus descargos y puede apelar a ello. ¿Ya? Ahora, por eso es importante que al momento de la fiscalización, cada centro de trabajo cuente con toda la información respecto al protocolo. O sea, para todos los protocolos, para toda la gestión de riesgo, pero direccionándonos únicamente a los factores de riesgo psicosocial, es importante que tengan todos los antecedentes, ¿de acuerdo? Y que puedan mostrarlo al fiscalizador al momento de la fiscalización. Por ejemplo, el acta de constitución del comité de aplicación, ¿no es cierto? La bitácora del comité. ¿Ya? Piezas gráficas o cualquier elemento que acredite la sensibilización. El informe de resultados, porque ahí uno va a hacer o puede hacer la trazabilidad respecto a las medidas de control y cuando corresponde, por ejemplo, reevaluar. Y la carta GAN de la intervención. Por lo tanto, deben tener toda la evidencia en el lugar de trabajo de las etapas de evaluación de los riesgos psicosociales. Ya para finalizar y para terminar la presentación, vamos a entregar algunos números. Es decir, yo les hablaba de la modernización de la autoridad sanitaria y cómo ahora ha comenzado los procesos de fiscalización ya básicamente hace casi 2 años de fiscalización digital. Por lo tanto, la cobertura también aumenta. Y si nos vamos solamente al año 2017-2018, podemos ver un gran aumento. Comenzamos en 2017 con la fiscalización digital con 116 fiscalizaciones únicas y exclusivamente para factores de riesgo psicosocial, que es bastante frente a la cobertura a nivel regional. Y en 2018 aumentan a 132. Como pueden ver, la cobertura es bastante grande. Y si nos vamos al porcentaje de incumplimientos por pregunta, porque aquí ya entramos más en detalle, es decir, vamos a ver cómo está el cumplimiento en cada una de las etapas del protocolo de riesgo psicosocial. En general, uno puede apreciar que durante el año 2017, siendo 2017 de color azul y el 2018 de color naranjo, no han habido grandes cambios, ¿no es cierto? Siendo estos gráficos lo que me muestra la cantidad de empresas que no han cumplido con una de estas preguntas. Por ejemplo, se informó a los trabajadores, comité paritario, sindicato, los resultados de las evaluaciones. Lo que podemos ver acá es que en vez de disminuir el no cumplimiento de esta pregunta, ha aumentado. Entonces tenemos que cuestionarnos, decir, ¿estamos o no estamos comunicando a toda la organización los resultados? Porque si no le comunicamos a los trabajadores, ellos tampoco van a estar al tanto, por ejemplo, tampoco de las medidas concretas, medidas preventivas que vamos a tomar nosotros como empresa. Se realizó la difusión al comité paritario, higiene y seguridad, sindicato y trabajadores con exposición. La verdad que se ha mantenido. Pero si nos vamos, por ejemplo, acá abajo, la empresa ha realizado la reevaluación en el plazo que le corresponde según el nivel de riesgo. Ahí vemos o notamos una mejoría. Al comienzo notábamos que generalmente estaba la evaluación y se quedaba con la evaluación del cuestionario, pero no había un proceso después de continuación, es decir, aplicación de medida y posterior reevaluación. Y eso ha mejorado y esperamos que en el tiempo vaya mejorando, ¿verdad? Que nos vayamos familiarizando más con la metodología y no solamente el prevencionista, como decía alguien ahí, que generalmente se le endosa toda la responsabilidad, sino que también toda la organización, y en eso incluimos al comité paritario, los trabajadores y los sindicatos. ¿Se ejecutan las medidas dentro de los plazos? Bueno, había una evaluación y había una evaluación positiva, ¿no es cierto? Ha reducido las empresas que no han cumplido. Reducimos casi en un 20%, es decir, eso habla bien de que se está empezando a aplicar de un año a otro y sobre todo con la nueva actualización de este protocolo. ¿Ya? En general, la aplicación del protocolo, que es decir, que cuenta con la evaluación del protocolo, en este caso el cuestionario sucesoísta, es positiva, todo lo aplica. Pero es importante recalcar que no nos quedemos ahí porque hay que hacer la metodología entera, es decir, apliquemos el cuestionario y posteriormente tomemos medidas si es necesario. Y para finalizar, hablar un poco sobre los incumplimientos de acuerdo a los rubros. ¿Ya?
Esto a nivel regional, aquí en Atacama, ¿verdad? Durante el periodo 2018 podemos ver que gran parte de los incumplimientos generalmente están asociados a los rubros, bueno, de la minería y de la agricultura, que generalmente son los rubros más grandes acá que tenemos en la región, ¿ya? Y otros significativos, por ejemplo, son enseñanza, ¿verdad? Y la construcción, ¿ya? Pero en general esperamos que con el tiempo los niveles de incumplimiento vayan reduciéndose y nos vayamos familiarizando más y hagamos prevención, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Agradecerles por su participación y, bueno, preguntas si van a hacer. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas breves. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Se abre la palabra. El criterio de... Ya, esperen. El micrófono. Recuerden que lo están viendo en todo el mundo. Buenas tardes. El criterio de fiscalización, tanto de la Seremi de Salud, como hoy día se le da, por falta de fiscalizadores, se le ha endosado un poco a la inspección del trabajo. ¿Es el mismo o son diferentes los criterios? Porque el fiscalizador de Servicio de Salud llega con un criterio y el fiscalizador de inspección del trabajo llega con otro, por el hecho de que llega con un tablet nomás y tantos puntos tengo y vamos revisando. Mira, yo personalmente no me puedo hacer cargo de la fiscalización de otras instituciones públicas, pero puedo hablar en nombre de nosotros, ¿ya? Con la aparición de la nueva plataforma de fiscalización, ¿ya? Lo que permite es reducir un poco el criterio del fiscalizador y permite aunar un poco los criterios a nivel nacional, es decir, tener una fiscalización lo más precisa desde Puerto Montt hasta Arica, ¿ya? Y en general eso se ha logrado, ¿ya? Porque estructuramos de mejor manera la fiscalización. Ahora, si tú me preguntas con otra institución, yo no te podría responder por ello. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, entonces Cecilia primero y después. Vamos a hacer las dos preguntas juntas. Sí. Ya. Quería consultarte respecto a los resultados que mencionaste recién, si pudieras poner la lámina del 2017-2018. Los resultados. Claro, los resultados. Ahí donde, ese porcentaje de incumplimiento. Sí. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto de que no mejore sustancialmente la aplicación del protocolo? ¿Qué creen ustedes como ministerio que causa que efectivamente no haya una gran diferencia de aplicación entre un año a otro? ¿Qué falta o qué creen ustedes que falta implementar? ¿Cómo es la fiscalización hacia otros organismos públicos, por parte de ustedes que son públicos? Y si esas fiscalizaciones se pueden conocer públicamente o se publican o son privadas. Ya. Respecto a lo que tú me dices, en general el análisis o de las brechas que están faltando, no hemos visto en general, por lo menos regionalmente, y de acuerdo a los datos que estamos mostrando acá, un gran cambio, ¿ya? Probablemente quizás pueda significar un tanto un desconocimiento de la metodología de muchas organizaciones, y tienes que considerar que no todas las organizaciones tienen un asesor o un prevencionista que esté dedicado exclusivamente a esto, ¿ya? Muchas veces se dan pequeñas empresas en donde el que gestiona va a ser el mismo que es el supervisor, el mismo que es el encargado de relaciones, no sé, personales, en este caso recursos humanos, etcétera, y probablemente va asociado a un desconocimiento. Quizás falta mayor asesoría por parte o de los organismos administradores o mayor difusión por parte de las instituciones, pero podría ir quizás por ahí. Ahora, también es importante y volver a recalcar que un buen proceso de sensibilización me va a generar que la aplicación del protocolo y en este caso la implementación de medidas sea de la forma más concreta y de la manera más adecuada, porque también va a empoderar un poco más a los trabajadores sobre qué demandar al momento de hacer los grupos de discusión y de tomar medidas de control, ¿ya? Pero sí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, como les decía anteriormente, durante el primer año de la implementación del sistema MIDA, se podía ver una gran falencia, sobre todo en la aplicación de medidas y sobre todo en la reevaluación,
¿ya? Cosa que hoy en día se está subsanando, ¿ya? Y que hemos visto que las empresas ya están implementando protocolos y están tomando medidas y están reduciendo los niveles de riesgo. Esperamos que a futuro sea mejor todavía. Respecto a la pregunta del otro asistente, nosotros la fiscalización la hacemos para todos los servicios públicos, empresas privadas o la organización que sea, de la misma manera, ¿ya? Ahora, respecto a datos de fiscalización duros, cualquier persona puede pedirlo, por ejemplo, el número de fiscalizaciones, el dato de los rubros fiscalizados, etcétera, etcétera, a través de los portales de transparencia, ¿no es cierto? Existe una ley de acceso a los datos públicos en este caso, y solicitar lo que estimes pertinente, y bueno, se te dará la respuesta que en este caso la institución crea más pertinente para dar respuesta a tu solicitud. Tenemos espacio para 1 o 2 preguntas más. ¿Alguien tiene una pregunta, no? ¿Sí? Hola, buen día. Si bien es cierto, tú señalaste que ustedes cumplen un rol de ministro de fe respecto de las fiscalizaciones que realizan, ¿qué medidas podrían tomar frente a los incumplimientos reiterados como se muestran en la pantalla? ¿O la no aplicación de...? Mira, nosotros la medida y la herramienta que tenemos es la medida que nos da, en este caso, el Código Sanitario, que es el inicio de un sumario sanitario en contra de la empresa que no cumple, ¿ya? Y eso tanto para la empresa como tanto los organismos administradores, que nosotros anualmente, para que sepan, también fiscalizamos organismos administradores de acuerdo a las prestaciones preventivas y médicas que entregan a las empresas adheridas a ellas. La herramienta que tenemos es el sumario sanitario, ya que es una herramienta que finalmente va a terminar si tenemos una empresa o una institución que es reincidente, ¿verdad? Que tiene que de acuerdo a la evaluación del riesgo que se hizo, el riesgo sanitario es alto, va a tener una multa de por medio. ¿Ya? Esa es la herramienta que nosotros tenemos, y bueno, y las herramientas que tenemos acá, que es hacer difusión también de los protocolos, traer expertos en el tema para que ustedes, las empresas, también puedan asistir y puedan interiorizarse más aún. Un aplauso a Juan. Bueno, con esta presentación se da por cerrada la primera parte de este seminario en la mañana. Ahora están todos cordialmente invitados a un almuerzo libre. Son libres de decir dónde quieren almorzar. Y lo esperamos aquí a las 14 horas en punto para que no se retrase mucho la agenda. Viene una presentación muy interesante a las 14 horas con una abogada de la Universidad de Chile, así que los invitamos. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.